Bienvenidos a una nueva sesión del Centro Local de Historia. Hoy pero muy especial este programa con el padre Ricardo Querubín, con don Seir Martínez, integrante de la primera promoción del Colegio Instituto Quimbaya, y para eso quise que me acompañara nuestro compañero y amigo Juan Pablo Amariles Londoño, integrante también del Comité de los 100 años del municipio de Quimbaya, con quien vamos a conversar un poquito nosotros y con nuestros invitados. Fernando, muchas gracias a usted por permitirme participar de este espacio, un espacio que hemos venido realizando en torno a los primeros 100 años de vida administrativa del municipio de Quimbaya. Claro. Pero más que eso, agradecer por tener el honor de tener a estas dos personas acá, claro, personajes fundamentales en la consolidación y construcción de la historia del municipio de Quimbaya. Tenemos a dos integrantes de la primera promoción del Colegio Instituto en el año de 1963. Esta promoción tuvo 14 integrantes en su totalidad, hoy tenemos a dos. Pero antes de empezar a hablar en profundidad del tema con ellos, pues queríamos recordarle a algunos de los quimbayunos que hasta ahora nos sintonizan que a las 5 de la tarde tenemos un evento muy especial en el Centro Cultural con el cual vamos a dar cierre a todo lo que ha sido la celebración de estos primeros 100 años de vida como municipio. Recordemos que el municipio de Quimbaya fue fundado como municipio el 1 de julio de 1922 y este año arribamos a los primeros 100 años como tal. Eso quiere decir que hemos estado celebrando y recordando mucho lo que ha sido la historia de nuestro municipio, los personajes que han contribuido a su construcción. Y qué bueno hoy tener a estos dos personajes tan fundamentales para ello. Hoy los tenemos en calidad de invitados de egresados del Instituto Quimbaya en su primera promoción, pero no podemos dejar pasar, Hernando, hacer una alusión muy especial al padre Ricardo Querubín. Muchos lo conocen, una persona muy conocida en nuestro municipio de Quimbaya, porque es gracias a él que el municipio hoy cuenta con un escudo y con una bandera. Él fue quien lo diseñó, quien le dio ese regalo al municipio de Quimbaya, y qué bueno hoy todavía tenerlo vivo. Lo tuvimos también en los actos protocolarios oficiales de la conmemoración, aparte de que el municipio también muchas veces le ha hecho los reconocimientos que a bien se merece. Padre y don Seir, bienvenidos a esta sesión del Centro de Memoria Histórica que tiene la biblioteca. Armando, mil gracias. Y como dice, vamos a arrancar entonces con este tema. Entonces, como les decíamos, vamos a conocerlos a ustedes en su calidad de egresados del Instituto Quimbaya. Y vamos a arrancar con usted, padre, para que nos cuente a nosotros y a todos los quimbayunos que hasta ahora nos sintonicen y a quienes luego retransmiten el programa, todo lo que ha sido su vida en el municipio de Quimbaya, su historia. Hagamos una breve reseña de lo que ha sido el padre Ricardo Querubín, dónde nace, dónde se educa y toda su formación. Muchas gracias. Bueno, agradezco mucho esta oportunidad que nos dan a Juan Pablo, a Fernando y a todos los que nos están escuchando. Miren, yo digo con mucha gracia y siempre con propiedad, soy un montañero, nací en la vereda del Jazmín el 9 de octubre de 1942. De niño me tocaron todas las faenas, todo. Coger café, deshiervar, arriar algunos animalitos que se tenían allí. La caña de azúcar, por ejemplo, mi papá no nos permitía porque tiene mucha pelusa, entonces nos consideraba. Y bueno, entonces en la casa fuimos 15 hermanos, 10 mujeres, 5 hombres. Mi mamá fue la primera que nos enseñó, la primera pedagoga que nos enseñó a leer, a escribir, a sumar, a restar. Mi papá, pues, como decía él, conocía la O por la rosca de pan de queso, muy analfabeto, decía él, pero él nos enseñaba a rezar, de manera que, bueno. Luego, las primeras estudios ya de escuela la hice con la señorita Blanca en el Jazmín, y luego ya quise ser sacerdote, les dije. Entonces mi papá se interesó mucho por tener una casita aquí en el pueblo, unos en el campo y otros en el pueblo. Luego estuve en la escuela Santander, de ahí pasamos aquí al colegio, al Instituto Quimbaya. Fui muy feliz aquí. Luego estuve en el seminario de Armenia en el 1959. Hubo un problema familiar, me tocó regresarme, y entonces fue cuando comenzamos con el tercero de bachillerato, en aquel entonces con la nomenclatura antigua, y aquí saqué el bachillerato y me siento muy contento de ser quimbayesco y de pertenecer aquí a la comunidad de aquí de Quimbaya.
porque sí, uno recuerda el pasado con mucha gratitud y también el presente y se proyecta uno hacia el futuro. Bueno, que más o menos, bueno, ahí luego ya de aquí me fui para el seminario en Bogotá. Yo soy vicentino, fundado por San Vicente Paúl. Luego estuve allí, me ordené, tuve oportunidad de estar en Roma haciendo estudios de Mariología y arqueología y bueno, y aquí estamos hoy. Muchas gracias. Me excusará padre, pero primero hice los cálculos y no es justo que 80 años lo resumamos en tan poco. ¿Por qué no nos detenemos un momentico ahí para que hablemos acerca de la escuela? ¿Qué profesor recuerda la Escuela General Santander? De pronto, ¿qué docentes también recuerda del Instituto Quimbaya? Sí, del Instituto Quimbaya recuerdo a Jorge Zapata, mi querido Fabio Jaramillo, que nos daba inglés, el profesor Alberto Guarín, que era el profesor de química y física. ¡Qué maravilla de hombre! Don Sigiberto Terejos Botero, Jaime Restrepo, que está aquí en Quimbaya, y bueno, otros profesores muy especiales. Y en la escuela, pues sí, tuve también a don Mario Basantes, un buen profesor bio, y bueno, son como Edgar Aristizábal de aquí del Instituto Quimbaya también. Sí, lo recuerdo con mucho cariño, y ellos conmigo fueron muy gente. Por ejemplo, ellos los sábados estudiamos hasta el mediodía, algunos de ellos me llevaban a Pereira a un buen fin de semana. Nos íbamos o en el tren o en el bus en aquel entonces, y me iba con ellos a pasear, a bailar, a tomar algún licor, y ya nos regresábamos el domingo por la tarde, y yo siempre digo que me dieron como una amistad muy especial, muy bella, y pese a que ellos me invitaban a sus casas, hacíamos esta vida tan familiar, yo llegaba el lunes ya como viéndolos a ellos siempre como los formadores, como los profesores. De esto yo vivo muy agradecido, muy agradecido. Padre, ¿por qué decide usted ser sacerdote? Pues mire, yo desde que yo me conozco quería ser sacerdote, desde que me conozco. Yo no sé cómo principió la vocación, pero desde que me conozco en la vereda, he querido ser sacerdote y aquí estoy. Maravilloso. Y padre, ¿en qué momento de la historia se da lo del escudo, lo de la bandera? Sí, don Sigiberto Terejos Botero, eso fue por allá más o menos en 1961. Se quiso hacer el escudo y la bandera. Entonces hubo un concurso. Yo concursé con un estilo y hubo otro que también, el mío fue el más privilegiado, pero ese escudo tuvo que tener el filtro del padre Félix Restrepo, jesuita, miembro de la Academia de Historia desde 1945 a 1965. Entramos en contacto con él y entonces le contamos, además de eso, bueno, y yo le mandamos de aquí esto, y él decía que debía tener una impronta indígena. Bueno, y luego la heráldica misma también nos la enseñaron, los colores y todo esto. Entonces ya se hizo el dibujo el que está hoy, y se le mandó a él y él lo sancionó, que son, como ustedes ven, en la parte de arriba son dos ranas en celo, está sobre el color verde, el sinople, que es ese, y luego está el sol, y ese sol, yo no sé por qué le puse arriba 8 rayos y en la parte de abajo 8 rayos. Eso está en la historia en la alcaldía, porque yo hice todo un reseño de esto. Y luego coronando en la parte de abajo el café, que era entonces un reloj muy importante, y luego unas fajas verticales oro. Entonces es un escudo que yo después lo he visto, porque yo tuve oportunidad de estar en Bolivia, y ese escudo tiene cosas que tienen que ver mucho con, por ejemplo, con la Cruz del Sur.
yo nunca cuando puse ese escudo, imagínense ustedes, en 1961, nunca pensé yo en que yo estaba ahí plasmando la Cruz del Sur. Después tuve la oportunidad de estar en Bolivia y allí está la Cruz del Sur, que es precioso, eso puede verlo uno por internet. Y entonces hoy me gozo mucho con ese escudo. Y luego la bandera pues es la parte sur diríamos del escudo. Entonces, pero ese escudo tiene una gran ventaja y es que es netamente ecológico. Es ecológico 100%. No solamente está el renglón del café, no solamente está el color verde, que es la riqueza del Quindío, sino también el agua, porque las ranas suscitan la humedad, suscitan la ecología, suscitan el agua. Entonces es un escudo que, viéndolo hoy a mis 80 años, trasciende muchas cosas y yo me gozo mucho con ese escudo, porque si hoy lo volviera a hacer, lo volvería a hacer igual. Y además tiene la impronta de ser sancionado por una autoridad como el padre Félix Restrepo de la Academia de Historia de Jesuita. Maravilloso. Ahora sí, don Seir, denos usted la oportunidad de conocer su vida. Yo nací en 1939. Qué bien. Y empecé, aquí no había muy poco estudio pues, para estudiar, pero yo sí hice toda la primaria, hice el quinto primario, lo hice acá en el colegio que se llamaba la complementaria, y ahí me encargué hasta que en 1900 terminé, pero yo estuve un año sin ninguna actividad porque no había, llegamos hasta tercer año y en el tercer año no había arreglado la solución de profesores, entonces llegó al año siguiente y ahí sí regresamos a estudiar hasta terminar un bachillerato. ¿Y sí. qué recuerdos tiene usted de su infancia, de su juventud? Pues la infancia mía fue así una infancia muy agradable porque gracias primero a Dios nuestro Señor y a mis papás que, como dice el cuento, me sostuvieron tanto de que llegué a un hombre ya con más de 20 años y nunca me mandaron como decir, no, vaya a trabajar para que nos mantengan, no. Entonces yo tuve una infancia bastante agradable, que tenía ciertas dificultades, pero sí se podía solucionar en la casa porque gracias a Dios, y Dios nos dio para tener con qué defendernos en la alimentación en la casa. ¿Qué ocupación o qué profesión tiene don Seir? ¿A qué ha dedicado su vida? Yo soy licenciado en educación. Ah, maravilloso. Sí, y hice la normal en Armenia y me dediqué en el año 65 al magisterio. Traje un poquitico más de 35 años. Qué bien. Y en este momento, pues gracias a Dios que estoy disfrutando de una jubilación bastante para mí agradable. Sí, porque si no había sido por el impulso que me dieron mis papás, quién sabe dónde estaría. Sí, uno ya con esos años ya uno piensa, no, pues tengo que buscarle la forma para defenderme, pero gracias a ellos todo se pudo dar. Don Seir se crió acá en Quimbaya, ¿cierto? Sí. ¿Qué recuerdos tiene usted de ese Quimbaya de cuando usted era niño? Calles sin pavimentar, empedradas, andando por barriales, dos o tres calles todas enmalezadas. Sí, un pueblo pues muy tranquilo. Juegos. Ahorita los juegos son muy diferentes a los de esa época. No, en cuanto a juegos a mí me gustaba ver el fútbol. Yo no fui el mejor, pero pues para algo sería que yo jugaba fútbol y me iba bien porque aquí había un equipo de que era de aquí del municipio y a mí muchas veces me entraban en el reemplazo de gente que ya era experimentada, como unos de apellido Valencia aquí que jugaban mucho fútbol. Claro. Y ahí me entraban, ahí me gustaba jugar fútbol y jugaba basquetbol, esos eran los juegos míos. Ah, fue deportista. Sí, no, pero no como entregado no, sí, cuando se presentaba la oportunidad,
pues realizaba mis actividades de deporte. Don Seir, ¿por qué decide usted dedicarse al magisterio? Toda la vida, como me decía el padre ahora, cada uno pensamos, antes de ir a dar un paso adelante y mi mayor deseo era terminar un bachillerato y entrar a ser maestro. Yo no pensaba en otra actividad, no. Y entonces, por suerte que tuve que encontraron la forma de que alguien me apoyara, como fue el señor, el capitán Gustavo Bosa, al cual le debo yo el agradecimiento, y donde quiera que esté, le deseo que mi Dios siempre lo acompañe. Don Seir, ¿y qué materias enseñaba usted? ¿Era profesor de qué? Yo trabajé toda la vida en primaria. Maravilloso. Todo, 35 años, yo recorrí de primero a quinto, y yo trabajé todos los años los hice en primaria. Solamente trabajé 6 meses en el colegio Rufino, y eso fue cuando me llevaron a la práctica. Don Seir, se acostumbraba mucho corregir a los estudiantes con regla. ¿A usted le tocó también? Sí, al principio, pero cosa que yo nunca lo usé porque como cuando pequeñito, a mí una vez uno de los profesores, un señor Don Alcides, era un señor bastante fuerte, y me pegó un reglazo porque uno no ponía pantalón largo, me pegó un reglazo en una pierna, y eso me puso el pie bastante al estado. Y yo no maltrataba a los estudiantes, porque yo decía, tengo una materia prima la que me está dando la alimentación, porque tengo que maltratarla. Más bien llamaba al padre de familia para que el padre de familia lo corrigiera en su casa, pero yo nunca me porté mal con mis alumnos. Y una de las cosas mejores en la vida, ya con el terminal de los años, me tocó manejar grupos que eran 45 muchachos y cerca de unos casi 20 muchachitas, o sea que eso no éramos de hombres y no de mujeres. Sí. Y una de las cosas que, gracias al Señor, porque uno, pues usted sabe que la gente es muy pervertida, y yo me porté súper bien y salí con una hoja de vida limpia, que eso es lo importante. Sí, pero a mí me fue muy bien en el magisterio y me metí a una profesión que yo quería estar en ella. Maravilloso. Sí, señor, sí. Don Seir, una última pregunta. ¿A usted le tocó la época de andar a pie limpio, que llamaban a pata boleada, y de alargar pantalón? Cuéntenos un poquito de eso. Sí, me tocó ver los jarretones con igual y los jarretes, los dedos trompones, pero a mí no me tocó la época de andar a pie limpio. No. Nunca. Allá en mi casa siempre teníamos los zapatos. Yo recuerdo que compraban los zapatos aquí al frente de donde es el Para Ti. Sí, señor. Había el almacén de un señor, don Jesús Betancourt, se llamaba El Único. Y yo recuerdo que mi mamá compraba zapatos allá, pero no eran muy finos. Entonces, cada que llovía, eso sí, me tenía que irme para quitarme los zapatos porque se despegaba la suela. La suela. Sí, pero a mí en mi cara nunca se vieron y lo único que se veía que cuando yo ponía a jugar fútbol aquí en la banquita. Sí, señor. Yo jugaba fútbol allá y entonces yo los zapatos, para que no me los fueran a robar, me los amarraba acá. Y yo llevaba un balón y ponía a jugar a la gente, y yo jugaba también, pero el resto nunca. ¿A usted ya le tocaron los zapatos? Sí, ya me tocaron los zapatos. Así es. Eso sí. No, es muy bien. Bueno, pero vamos a entrar ahorita a hablar del instituto, donde ustedes se graduaron, para que empecemos como recordando las personas con las que ustedes compartieron ese último año en 1963. 14 estudiantes, ¿lo recuerdan? Sí. El mosaico de ese entonces era muy bonito. Los compañeros, fuimos 14, Jalid Abdala, César Julio García, David Hurtado, Jairo Madrid, Antonio Durango, Ellen Chica, Alberto Valencia, está Reinel Rendón, está Jalid Abdala. sí, Silviosa, está ¿cómo es que se llama? Reinaldo Gutiérrez,
Roberto Acevedo, está Seir, está Giraldo, ¿cómo es el nombre? Orlando Giraldo, y estoy yo. Éramos 14 y muy felices, realmente éramos, porque nos tocó trabajar mucho, porque en ese entonces venían los inspectores nacionales y nosotros nos moríamos de miedo porque llegaba un inspector al salón, el profesor comenzaba a dar clases y luego él comenzaba a preguntar, y claro, teníamos que estar pilosos exacto. Y luego para la aprobación, por ejemplo, hubo que hacer ¿cómo se llama? El del profesor Guarín, para química, en los laboratorios de química y física, y nos tocaba hacer reinados con muchachas del campo y aquí, bailar, hacer empanadas. Nosotros nos tocaba hacer, aquí se hicieron las primeras casetas en Guadua y nosotros nos tocaba darle fuertemente a eso para poder, porque siempre aprobaban y decían, pero no tienen edificio, entonces había que hacerlo. Entonces nos tocaba hacer, además no tenían laboratorio y costó 70.000 pesos ese laboratorio, era una maravilla. Y vuelvo a decir, profesor Guarín, un profesor de unción en el trabajo, ¿sí? ¿Qué más sería? ¿No? Yo recuerdo mucho, en ese tiempo éramos felices. Tenía el centro literario los sábados, invitábamos a las muchachas, las bonitas, que vinieran del vocacional. Entonces nosotros nos poníamos muy pilosos, y aquí teníamos los sábados el centro literario y eso pues teníamos que estar muy finos con esas muchachas y todo, y era una maravilla de altura el centro literario, dirigido por Antonio Durango, que era un boquisabroso, digo yo, el literato, maravilloso el hombre, sí, y ya murió. Sí. ¿Dónde era? ¿Dónde quedaba el instituto? Aquí, en este lugar. Aquí, le decíamos el Coco a este lugar aquí. ¿Sí? Y luego estaban aquí vecinos, se alquilaban los salones de casas de allí. ¿Sí? Era... Don Seir, ¿qué otros recuerdos tiene usted de ese grupo de la primera promoción del Colegio Instituto Quimbaya? Nos contaban que tenían una tentación, una persona que los interrumpía mucho por acá. Deja el Mr. González. Sí. Es que que era una cucha muy bonita. El nombre de ella era Miriam Giraldo. Era una mujer muy hermosa. La que vi aquí al Sí, frente. entonces nos tocaba estudiar allí en la esquina ahí, y entonces pues era el profesor dándonos clase y ella ahí asomada, y entonces pues todo el mundo teníamos que ver con ella, porque además incluso ella la nombré yo madrina cuando yo fui scout. Yo la tengo en una foto porque era una mujer, ¿verdad?, muy especial. Miriam Giraldo. Y don Seir, de ese grupo todavía viven muchas personas, fueron 14 inicialmente. 14, sí, vi por lo menos, sí, por lo menos 7. ¿Qué? 7. 7. Y posteriormente se siguieron reuniendo. Hemos sido perezosos, nos ha faltado pasión para eso. Y cuando los 50 años Sí. que nos invitaron a la Heliconia, fue. Sí, a las Heliconias, sí, nos pudimos reunir algunos. Allá nos reunimos 7. Sí. Qué bien. Y el otro viviendo aquí, entre ellos el famoso David Hurtado, que yo creí que me encontré con él aquí. Yo también. Sí, yo creí que yo quería verlo. Pero es muy esquivo. Es muy esquivo y se mantiene metido, pues tiene una finquita por allá por lados de la montaña. Pero él ha sido muy esquivo. Pero yo sí estaba convencido de que hoy me iba a ver con él aquí. ¿Ese era el más recochero, qué, don Seir? No, era muy serio y era un tipo muy bueno para yo recuerdo que era para la historia. La literatura. La literatura de Era Río, un hombre de pero un hombre de altura. Y no le dio por estudiar, sino que se metió, le compró la tierra a la familia y se metió ahí. Yo necesito todavía cerca de la de él. Tenemos que ir a hacer una visita. Porque lo que le ha gustado es tomar guaro de Berrión. ¿Y qué otras historias recuerdan así de los compañeros? Es decir, yo recuerdo que éramos muy inquietos. Por ejemplo, los desfiles del 19 de julio que se hacían en ese entonces,
yo no los volví a ver en Quimbaya. Una banda de guerra maravillosa, ahí estuve yo también en esa banda. Y, yo también manejando ese bombo. Es muy inquieto porque los profesores eran de altura, pese a todo nos estimulaban mucho a salir adelante. Sí. Y más con la responsabilidad tan grande que tenían de ser la primera promoción. Era una pasión por esos primeros bachilleres y realmente así fue. Qué bueno poder, Hernando, revivir todos estos momentos. Maravilloso. Entonces, si a mí me dijeran, por ejemplo, Querubín, Ruero, Ricardo, ¿a qué época quisiera volver? Yo lo he dicho con mucha frecuencia, volvería al Instituto Quimbaya. Fui feliz. Una maravilla, sí. Lo quise mucho, el colegio, a todos. También fue la época del florecimiento del civismo en Quimbaya. Claro. Don Seir, ¿qué recuerda de eso ahorita, don Ricardo? Yo recuerdo que el mister, ¿cómo es? Jalil, que lo llamaban por allá, él tocaba un ¿cómo se llama ese? Acordeón. Sí, ya lo llamaban por allá y lo cobraba, sino que ya por reunirse con la gente, y ya por reunirse como unos pequeños festivales para reunir plática para ayudarle a ciertas personas. Yo recuerdo de eso. Muy bien. Sí, y la cuestión también en los grupos, por ejemplo, el Centro Literario Luis López de Mesa, que era de altura, también el escultismo. Los de Pereira nos vinieron a fundar aquí. Recuerdo que nos tuvimos que poner pantalón corto y eso era raro. Muchos al ver que era pantalón corto entonces desistieron, otros seguimos adelante. Sí, eso había un deseo profundo, por ejemplo, social, de servir y todo eso, muy importante. Y desde el punto de vista, por ejemplo, religioso, era importante porque la participación que teníamos nosotros, por ejemplo, en el mes de mayo, ¿te acuerdas de ir? Que eso era unas procesiones maravillosas, nos tenían muy en cuenta, maravilloso en todos los campos. Sí. Y de un deseo profundo de estar como en relación con gente grande del país, en Bogotá, en Manizales y todo eso, personas así que nos pudieran ayudar. Sí. No éramos dormidos, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, Hernando? No, bueno, pero ustedes fueron, ustedes se graduaron como bachilleres en el 63 y en el 66 se conforma Operación Papá. ¿Les tocó algo de ese proceso? No, a mí no. Yo ya estaba en Bogotá. Ya estaba en Bogotá. Pero fue muy bonito, por ejemplo, eso. Claro. Sadeki, por ejemplo, también fue un grupo maravilloso aquí, fundado por el padre Gabriel Luján Arango. Sí, hay muchas cosas. Muy importante el aporte que también hizo el padre Gabriel Luján al municipio de Quimbaya. Claro. Sí, por ejemplo, el colegio Policarpa, que en ese creo que todavía se llama allá el Policarpa. En lo que era el campo de fútbol, ese lo hicieron, con la ayuda, con la tesón de él, que fue maravilloso. Sí, realmente son muchos los aportes que encuentra uno en los anaqueles de la historia del municipio. Bueno, y no solamente de él, de todos los sacerdotes que han pasado por ese terruño. Miren nomás desde el momento de la fundación y después, con posterioridad, ya cuando se consolida como municipio, todo el civismo que se formó en torno a la iglesia, porque el gran papel lo tuvo la iglesia. Sí, el padre Luis Buitrago fue un líder para eso, era de un tese, de un geniecito, Ave María, pero fue un hombre honrado, sacerdote completo. Y cómo le dio porque estuvo 21 años de párroco, cómo le dio un respiro espiritual a toda esta región. Claro. Miren nomás el ejemplo que tenemos, es ese templo. Siempre decimos, ese templo es la muestra clara de lo que ha sido el civismo y el empuje religioso en este municipio. Y todo el ladrillo que tiene la iglesia lo trajeron de allá abajo de Puerto Alejandría, de la ladrillera que había en Puerto Alejandría. Vea, y hay una cosa muy importante. Yo tuve, repito, la oportunidad de estar en Bolivia, allá pues trabajando en los seminarios. Y esta iglesia de aquí, cuando yo fui a Tiwanaco, que queda a 4.000 metros de altura, a 1 hora de La Paz, haciendo un estudio de arqueología, encontré caracteres que los tiene esta iglesia. Por ejemplo, los capiteles que tiene esta iglesia son maravillosos, es una inspiración indígena. Y así, por ejemplo, la cruz escalonada, ahí está. ¿Cómo hizo el padre para verter eso así? No sé.
pero porque ya uno tiene esa oportunidad de codearse, por ejemplo, desde el punto de vista de la arqueología, y aquí encuentra uno cosas maravillosas. Total, eso es un tesoro grandísimo que tenemos los quimbayunos. Y es la iglesia de aquí, por ejemplo, es un estilo bizantino, porque las cúpulas que tiene, por ejemplo, hay unas cúpulas que no se ven, están ocultas, si viendo uno o si las ve, y tiene un estilo muy bello, muy hermoso. Bueno, Hernando, qué maravilla para compartir todo eso. Perdón, hay una cosa que a mí me gustaría, si me lo permiten, Claro, como una padre, especie de sí. cuña. Mire, vea, el padre Félix Restrepo, que era un científico de la lengua, él dijo: el gentilicio de Quimbaya no puede ser ni quimbayunos ni quimbayense. ¿Por qué? Porque son vocablos que se derivan del español. Y dijo: Quimbaya es un vocablo netamente indígena, y el gentilicio de Quimbaya debe ser quimbayescos. Yo recibí eso de él, me fui después a la Academia de Historia para ver si podía hacer eso, conversé con uno de ellos y me dijo: mire, padre, para poder cambiarle el gentilicio de Quimbaya tendría que haber un plebiscito. Bueno, hasta ahí duró, pero es muy importante que se den cuenta. Y otra cosa muy importante, el escudo, como a veces lo dibujan, no es así, tiene sus defectos, y lo mismo la bandera, de manera que los originales, por ejemplo, yo tengo el sol original que hice y todo, entonces es muy importante. Yo he soñado que Quimbaya tenga la bandera como es en todas las, en una exposición, por ejemplo, cuando hay una fiesta nacional o de eso, de la región, claro. y eso es muy importante eso. Bueno, Total, y qué bueno escuchar esto acá y que quede plasmado, porque lo más importante, padre, es que en 50 años estaremos o no estaremos, algunos ya, y qué bueno que las personas puedan seguir recordando esto. Eso realmente... Y es que los viejitos hacemos mucha falta, porque es la manera como hacemos esto. Y yo soy un viejito. Echamos unos cuentos que ya no se ven porque ya cambiaron de Claro. estilo. Padre, precisamente uno de los ejercicios que realizamos este año con los primeros años de vida administrativa del municipio fue revisar todos esos anaqueles. Encontramos una compilación que realizó Jesús Alberto Alzate de diarios, periódicos que circularon y han circulado en el municipio. Encontramos uno muy especial, a lo mejor ustedes lo han escuchado, muy seguramente así es: Ideales, dirigido por un señor Ochoa inicialmente. Qué maravilla lo que encontramos ahí, el esfuerzo. Ahí se veía el civismo de los quimbayunos, cómo trabajaban, cómo hacían convites, cómo se iban muchos para Manizales a pedir energía, porque no había energía. El municipio no tenía energía porque las vías no estaban pavimentadas. O sea, un sinfín de situaciones quedaron allí plasmadas, y hoy ya con la nueva tecnología lo estamos plasmando es así. Y ahora que tú dices energía, a nosotros nos tocaba estudiar con la luz del parque y a luz de velas. Y nos levantábamos temprano al parque a estudiar a luz de con eso, porque aquí había una planta que era la de la Soledad, los motores, y a las 9 de la noche lo apagaban y volvían a prenderlo temprano. Entonces así nos tocó Y estudiar. en cada cuadra había un bombillito que se llama la muerte. No había más, un bombillito ahí, se fundía el bombillo y quedó en tinieblas. Así es. Bueno, para que vayamos finalizando, don Seir, enviémosle un mensaje final a todos los quimbayunos que hasta ahora sintonizan, y para los que muy seguramente dentro de 10, 20, 30 años vuelvan a ver este video. Pues de lo que se ha hablado acá, se ha hecho con sinceridad, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder llegar hasta ustedes y ustedes llegar hacia el público. Claro que sí. Sí, pero nosotros lo que queremos es que recordar cosas que en realidad fueron buenos para nosotros, porque nosotros no tuvimos tropiezos de ninguna índole, a pesar de que nos tocó una época muy fuerte como fue la violencia. Entonces, muchas gracias a ustedes. No, usted, Muchas gracias, don Seir. Padre, el mensaje suyo para los quimbayunos. Estamos en Navidad. La Navidad termina el 9 de enero con el bautismo del Señor. Estamos en Navidad. Y yo le diría a todos los
quimballescos les diría: construyamos una ciudad bella, una comunidad quimballesca hermosa, y luchemos mucho por la paz. La paz es el mayor don que nosotros podemos tener, y solo Jesús nos da la paz. El mensaje de los ángeles a los pastores fue: no tengan miedo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. De manera que si tenemos la paz, San Agustín dice que la paz es el mayor don que podemos tener nosotros. Entonces construyamos la paz, así seamos diferentes. Yo agradezco mucho a Edith, a ustedes. Me enorgullece ver que hay oxígeno aquí, hay grupos aquí que le trabajan a todo esto. Hace falta personas, iconos diría yo, que se sostengan en los valores, a los niños, a los jóvenes, a todos, valores sociales, religiosos, políticos, bueno, humanos. Es como lo que yo quisiera decirle a todos diríamos, a esta comunidad que tanto quiere. Padre, muchas gracias, don Cir, muchas gracias. A ustedes, señores. Y créame que realmente el honor es nuestro. Qué orgulloso me siento de poder haber estado compartiendo con ustedes y poder seguir haciendo parte de la historia del municipio de Quimbacha. Que ojalá muchas de las personas que hoy y en 20, 30 años puedan estar viendo este video, pues sientan realmente esa emoción que puede percibir uno cuando está hablando de la historia de su pueblo, que es lo que realmente uno lleva por dentro. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, y Hernando, mil gracias a usted por permitirme compartir esta maravilla. Con el mayor gusto. Es importante, este programa es esencial para la historia del municipio. El Centro Local de Historia se enorgullece, la Academia de Historia del Quindío, la Alcaldía de Quimbaya, todas las personas que nos apoyan y entidades, la Secretaría de Servicios Sociales, la Subsecretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Tenemos empresas que nos ayudan, la constructora Poporo, la Fundación Construyendo Bienestar, y en especial el equipo del Centenario, a María Edith Sierra, a nuestro alcalde, a todas las personas que lo conforman, que han podido y hemos podido llegar a esto, poder recuperar un poquito la historia del municipio. No olviden que ahorita es a las 4 o a las 5 de la tarde. En unos instantes, a las 4 de la tarde, los esperamos acá en el Centro Cultural para que conozcan un poquito más de la historia del municipio y hagan parte de unos homenajes que está haciendo el Comité del Centenario. Agradecimiento finalmente a nuestro equipo técnico que siempre nos acompaña en el evento.